Elvira Luján llegó a la hacienda El Refugio un martes de marzo, con una caja apretada contra el pecho, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Nadie la estaba esperando. Y en una hacienda como esa, eso casi siempre significaba lo mismo, que no había lugar para alguien como ella. No traía familia, no traía nombre importante, no traía nada, salvo unas manos que sabían hacer algo que nadie más en esa casa sabía. Pero hay algo que casi nadie entiende, y es que las personas que llegan sin hacer ruido no siempre vienen a pedir. A veces vienen a devolver lo que otros ya habían perdido. Y eso, no todos están dispuestos a aceptarlo, porque en la hacienda El Refugio había alguien que llevaba años esperando ocupar un lugar y no estaba dispuesta a perderlo, por una bordadora que nadie había querido. Si usted cree que hay personas que aparecen en la vida en el momento exacto, cuando todo parece perdido, suscríbase ahora a Cuentos del Viejo Campo, active la campana, porque esta historia le va a recordar algo que quizás usted también olvidó, porque lo que pasó con Elvira Luján no empezó cuando ella tocó ese portón, empezó mucho antes, el día en que alguien decidió que una mujer como ella no merecía quedarse en ningún lugar, y fue así que Elvira Luján llegó a la hacienda El Refugio un martes de marzo. Le asignaron el cuarto del fondo del ala de servicio, el que daba al huerto de naranjos. Era un cuarto pequeño con una ventana alta, una cama de madera con colchón de ixtle, una mesa, una silla, un gancho en la pared. No tenía adornos. Olía a encierro y a cal vieja. Elvira puso el morral en el suelo, colocó la caja de madera con cuidado sobre la mesa y abrió la ventana. Entró el olor de los naranjos y el sonido de los zanates en las ramas. Se quedó un momento mirando el huerto. Las manos quietas sobre el alféizar, la espalda recta. Luego abrió la caja. Adentro, envuelto en un pedazo de manta azul desteñida, había un rosario de madera oscura con la cruz rota en la mitad, sostenida por un hilo de cobre que alguien había enroscado con paciencia alrededor de la fractura. No era un rosario bonito, nunca lo había sido, pero era el único objeto que Elvira Luján había conservado de los 29 años anteriores de su vida, y por eso valía más que cualquier cosa bonita. Lo puso sobre la mesa, junto a la caja, y lo dejó ahí, como se deja algo que no se necesita cargar todo el tiempo, pero que tampoco se puede perder de vista. Debajo del rosario estaban los hilos, decenas de madejas ordenadas por color, los rojos y carmines juntos, los azules del índigo al cielo de invierno, los verdes desde el nopal hasta el aguacate maduro, los amarillos y ocres y dorados, los negros y los blancos y los grises que no son grises sino platas cuando la luz los toca bien, y debajo de los hilos, los bastidores, y debajo de los bastidores, las agujas envueltas en un trozo de piel fina, atadas con un cordón de cuero. Elvira sacó la pieza en que estaba trabajando, un trozo de lino blanco con la mitad de una flor de cempasúchil bordada en punto de cruz, los pétalos del naranja más exacto que existe en hilo, el centro todavía sin terminar. Lo extendió sobre la mesa, lo miró un momento, volvió a doblarlo con cuidado y lo guardó. Ese trabajo era para ella, lo otro podía esperar hasta mañana. Se acostó vestida, con los brazos cruzados sobre el pecho, y durmió. La hacienda se despertaba antes del amanecer. Elvira ya estaba despierta cuando los primeros mozos cruzaban el patio con los cubos de agua. Se lavó la cara en la palangana, se peinó con cuidado, se ató el rebozo y fue a encontrar a doña Martina en la cocina. «¿Qué necesita primero?», dijo. Doña Martina estaba moliendo chile en el metate. La miró de reojo. El comedor, los manteles, los que están en el cajón grande del aparador. Están viejos, pero el tejido aguanta. Lo que no aguanta es el bordado, que está deshilachado en las esquinas y descolorido en el centro. A ver qué puede hacer. Elvira asintió. Tomó su caja y fue al comedor. El comedor de la hacienda El Refugio era una sala larga, con vigas de madera oscura en el techo, una mesa de 12 lugares y un aparador de cedro contra la pared norte. Las ventanas daban al jardín interior, donde había una fuente de cantera que ya no corría.
En las paredes colgaban 2 cuadros al óleo, uno de un hombre a caballo que Elvira supuso que era el padre o el abuelo del patrón, y otro de un paisaje de sierra con un río. Entre los 2 cuadros, un crucifijo de latón. El sol de la mañana entraba oblicuo por la ventana del oriente y hacía que el polvo en el aire se viera como si estuviera suspendido a propósito. Elvira abrió el cajón del aparador, sacó los manteles uno por uno, los extendió sobre la mesa, los examinó. Eran de lino antiguo, tejido apretado, con el orillo intacto. El bordado original había sido un trabajo de ramas y hojas estilizadas en hilo verde y dorado, con pequeñas flores en las esquinas. Efectivamente estaba deshilachado, pero no era un desastre. Era un trabajo que alguien había hecho con cuidado hace muchos años y que el tiempo había tratado sin piedad, como el tiempo trata todo. Se sentó, abrió su caja, sacó la aguja y empezó. Trabajó toda la mañana sin parar. No cantaba, no murmuraba. El único sonido que hacía era el hilo pasando por el tejido, un sonido que no se oye desde lejos, pero que cuando estás cerca de quien borda se siente como algo regular y tranquilo, como la respiración de alguien que duerme bien. A las 11, cuando doña Martina entró a revisar si necesitaba algo, encontró el primer mantel terminado, recogido, extendido, con el bordado de las 2 esquinas de la cabecera completamente restaurado y, en la esquina del pie izquierdo, donde el original estaba tan deshilachado que no había nada que rescatar, un motivo nuevo, una rama de huizache con flores menudas en hilo amarillo sobre el fondo blanco del lino, tan exacto al estilo del bordado original que si no sabías que no había estado ahí antes, no lo notabas. Doña Martina se detuvo, lo miró. Pasó el dedo por el bordado. No dijo nada, pero antes de salir del comedor, dejó sobre la mesa, sin comentario, un plato con frijoles, 2 tortillas y un vaso de agua de Jamaica. Elvira comió sin dejar de trabajar. Asunción. Aranda tenía 38 años. El cabello castaño oscuro siempre bien peinado, una cintura que cuidaba con la disciplina de quien sabe que la cintura es un argumento, y una manera de entrar a los cuartos como si los cuartos le pertenecieran, aunque todavía no fuera así. Era prima segunda de Celestino, hija de un hermano menor de su padre que había muerto dejando pocas tierras y muchas deudas. Había llegado a la hacienda 8 meses después de que muriera la señora Aranda, con la excusa del luto, con la intención de quedarse, con el plan de convertirse en señora de la casa por el único camino que le parecía disponible, el matrimonio. No era mala mujer, era una mujer que había aprendido que las mujeres en su posición tenían que conseguir lo que necesitaban con los instrumentos que tenían disponibles, y que esos instrumentos eran la presencia constante, la utilidad demostrada, la conversación sostenida y el recuerdo frecuente de que ella estaba ahí, que llevaba tiempo ahí, que conocía la casa y al primo y las costumbres de la hacienda mejor que ninguna otra. Era una estrategia. No era amor, pero Asunción no había tenido tiempo de hacer la diferencia entre las 2 cosas. La mañana en que Elvira llegó, Asunción estaba en la sala cosiendo un pañuelo para ella misma y escuchó los pasos en el corredor y salió a ver. Vio a doña Martina llevando a una muchacha joven hacia el comedor. Una muchacha con las manos manchadas de color y una caja de madera, y esa espalda derecha que a Asunción le cayó mal desde el primer momento, sin que pudiera explicar por qué exactamente. ¿Quién es?, le preguntó a doña Martina en voz baja cuando la muchacha ya estaba adentro. Bordadora. El patrón la contrató de prueba. ¿El patrón la contrató? Asunción bajó la voz otro poco. ¿Y no había nadie de por aquí que pudiera hacer ese trabajo? Si lo había, no se presentó. Doña Martina continuó su camino. Asunción se quedó en el corredor un momento, mirando la puerta del comedor. Luego volvió a la sala y siguió cosiendo su pañuelo. Pero ya no lo estaba cosiendo con la misma tranquilidad de antes.
Celestino Aranda no vio a la bordadora ese primer día. Estuvo en los potreros hasta la tarde, revisando con el capataz Epitafio Fuentes el estado de las cercas del lado norte que el temporal anterior había doblado en 2 lugares. Era un trabajo de cuerpo: cargar postes, jalar alambre, clavarlos con la maza. Celestino jalaba y clavaba junto con los mozos porque así lo había hecho siempre. Desde que su padre le enseñó que el hacendado que no trabaja pierde el respeto de su tierra primero y de su gente después. Llegó al caer la tarde, se lavó en el patio, cenó solo en el comedor. Fue entonces cuando lo vio: el mantel, las esquinas restauradas, la rama de huizache nueva en el ángulo del pie izquierdo. Se detuvo. Extendió los dedos sobre el bordado sin tocarlo del todo, como si quisiera sentir el relieve del hilo sin alterar nada. Se quedó así un momento. Luego se sentó y comió su caldo y sus frijoles sin decir nada a nadie. Pero antes de levantarse, pasó los dedos una vez más por la rama de huizache. La semana de prueba pasó. Luego pasó otra. Nadie habló explícitamente de que Elvira Luján se quedaba. Simplemente se quedó, de la misma manera callada y eficiente con que hacía todo lo demás, sin anunciarlo, sin pedirlo, demostrándolo. Terminó los manteles del comedor. Empezó con los del altar de la capilla. Una pieza más delicada, lino más fino, bordado litúrgico que requería punto de realce y matices de hilo dorado que se deshacían si los jalonabas mal. Lo hizo bien. Luego la colcha del cuarto principal, que doña Martina le llevó doblada con cuidado, y una expresión que Elvira interpretó correctamente como: esto era de la señora, y hay que tratarlo como si lo fuera todavía. Lo trató como si lo fuera todavía. La colcha era azul, de un azul índigo profundo, con un bordado de flores de bugambilia en rosa y blanco que recorría el borde completo. En 3 lugares el hilo se había soltado, y en uno el tejido mismo estaba desgastado. Elvira trabajó esa pieza con más cuidado que ninguna otra. Cuando la devolvió, el azul era el mismo, las flores eran las mismas, y el lugar del desgaste había sido cubierto con un bordado tan exacto al original que solo alguien que hubiera vivido con esa colcha durante años podría saber que no siempre había estado ahí. Doña Martina recibió la colcha, la revisó, se quedó callada un momento. Su mamá la bordó, dijo finalmente, y no quedó claro si hablaba de la señora Aranda o de la madre de alguien más, o de ambas a la vez. Elvira no preguntó. Dobló las manos sobre el regazo y esperó. «Buen trabajo», dijo doña Martina, y se fue. Fue una noche de la 3ª semana cuando Celestino la vio bordar. Había salido tarde del despacho, pasada la hora de cenar, con el cansancio de los números en la cabeza y ese peso en el pecho que llevaba 3 años sin nombre. Caminaba por el corredor principal hacia su cuarto cuando vio la luz. No la luz eléctrica, que en esa ala de la casa era un foco pelón que colgaba del techo, sino la luz de una vela. Una vela en el comedor, que a esa hora debía estar vacío y oscuro. Se detuvo. A través de la puerta entreabierta vio a Elvira Luján, sentada a la mesa, inclinada sobre su trabajo, con la vela en un candelero de barro a su derecha y la luz cayendo sobre sus manos y sobre el tejido que tenía en el bastidor. Bordaba despacio, con una concentración que era física además de mental, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, la mano derecha pasando la aguja con un gesto preciso y repetido, la mano izquierda sosteniendo el bastidor con los dedos separados como abanico, y esa espalda que nunca se curvaba, nunca, aunque llevara horas en la misma postura. Celestino no entró. No era una decisión consciente. Era que algo en la escena lo detuvo antes de que pudiera decidir si entrar o no. Algo en la manera en que ella estaba ahí, completamente sola y completamente suficiente, sin necesitar nada del mundo que estaba fuera de esa mesa y esa vela y ese hilo. Algo en eso le resultó a Celestino inexplicablemente doloroso, y no supo por qué, y eso también lo detuvo. La observó. Ella no sabía que él estaba ahí. Las manos de Elvira Luján en la luz de la vela,
la derecha pasando y recogiendo la aguja con una regularidad que era casi musical, la izquierda sosteniendo el bastidor con firmeza pero sin tensión, las yemas de los dedos con esas marcas de color que no se iban del todo aunque se lavara. No eran manos de señorita. Eran manos que habían trabajado desde antes de tener tamaño para trabajar bien. Eran manos que sabían lo que estaban haciendo en el mundo y no necesitaban que nadie se los confirmara. Celestino estuvo ahí un tiempo que no supo medir. Luego dio media vuelta y siguió hacia su cuarto. Se acostó. Tardó en dormir. Por la mañana no dijo nada. Pero en el desayuno le preguntó a doña Martina, de manera casual, sin mirarse, cómo iba el trabajo de la bordadora con las piezas de la capilla. Doña Martina respondió sin mirarlo tampoco. Muy bien. Son piezas difíciles. Ella las está tratando bien. Celestino asintió. Siguió con su café, y doña Martina siguió con su pan dulce, y ninguno de los dos dijo nada más. Pero doña Martina, cuando se levantó de la mesa, tenía una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero que se le parecía un poco por dentro. Si usted cree que hay personas que llegan a tu vida sin hacer ruido y sin pedir nada, y que esas personas terminan siendo las que más dejan huella, dele su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ningún relato. ¿Alguna vez alguien llegó a su vida de esa manera, callado, trabajando, sin exigir nada, y sin embargo, cambió algo que usted creía que ya estaba fijo para siempre? ¿Desde dónde nos acompaña hoy? Las semanas que siguieron tuvieron la textura de las cosas que suceden despacio, pero que, cuando uno las mira desde lejos, resultan haber sucedido con una velocidad que no se notó mientras pasaban. Elvira estableció su rutina con la precisión silenciosa de alguien que no necesita que le digan cómo organizarse. Se levantaba antes que los mozos, tomaba su café solo en la cocina, empezaba a trabajar cuando la luz era suficiente y paraba cuando ya no lo era. No usaba el foco eléctrico del comedor de noche porque decía, la única vez que alguien le preguntó, que la luz eléctrica borraba los matices del hilo y uno terminaba eligiendo el color equivocado sin saberlo. Usaba la vela. Siempre la misma vela, repuesta cada vez que llegaba al cabo. Doña Martina le fue trayendo trabajo. Las servilletas del aparador, las fundas de las almohadas del cuarto de visitas, las mantelerías de la sala, un vestido de bautizo de batista antigua que alguien había guardado en una caja de cartón y que tenía el encaje del cuello desgarrado en una esquina. Elvira preguntó de quién había sido el vestido. Doña Martina dijo que había sido el de bautizo del propio patrón. Elvira lo miró un momento con las manos quietas. Luego lo tomó y lo trabajó con el mismo cuidado que la colcha azul. Con cada pieza terminada, algo en la casa cambiaba. No de manera dramática ni visible. Era más como cuando alguien limpia los vidrios de una ventana y la luz entra de repente con una calidad diferente, más nítida. Y uno se pregunta cómo no se había dado cuenta de que los vidrios estaban sucios. Las cosas que Elvira devolvía restauradas no eran las mismas cosas que se las habían dado. No porque ella las hubiera cambiado, sino porque ella les había devuelto lo que habían sido, y eso resultaba ser más que lo que se recordaba. Celestino lo notaba. No decía nada, pero lo notaba. El mantel en la mesa del comedor, la colcha en la cama del cuarto principal, que volvió a estar ahí después de 3 años doblada en el cajón, porque verla tendida le era demasiado a Celestino, y él no había sido capaz de deshacerse de ella, pero tampoco de usarla. Y un día la colcha estuvo tendida en la cama, y Celestino entró al cuarto y se quedó de pie mirándola, y no fue doloroso de la manera en que había temido. Fue otra cosa. Fue como cuando el dolor lleva tanto tiempo siendo el mismo dolor que uno ya no lo reconoce como dolor, sino como el estado normal de las cosas. Y de repente algo lo cambia levemente y uno recuerda que hubo un tiempo en que las cosas eran diferentes. Empezó a pasar por el corredor del comedor más seguido de lo que era necesario. No era deliberado
o no completamente. Era que su recorrido natural de la noche, del despacho a su cuarto, podía hacerse por el corredor del jardín o por el corredor del comedor, y las dos rutas tenían exactamente la misma distancia, y en las noches en que la vela estaba encendida, Celestino tomaba el corredor del comedor. Eso era todo. No se detenía, no miraba, caminaba de largo, salvo la noche en que se detuvo. Fue un jueves. Elvira estaba trabajando en algo que Celestino no reconoció desde el corredor. No era una pieza de la casa, sino algo propio, su tejido personal, el que guardaba en la caja y sacaba cuando terminaba con las piezas del encargo. El bastidor era más pequeño y la tela más oscura, y el hilo que usaba era de ese naranja específico que Celestino había notado ya antes. Ese naranja que era exactamente el color de los cempasúchiles en octubre, que era exactamente el color de cuando la vida y la muerte se juntan en el mismo altar y nadie sabe bien de qué lado está parado. Elvira bordaba y no sabía que él estaba ahí. Celestino se detuvo. Miró. Y esta vez lo que vio no fue solo la destreza de las manos ni la firmeza de la postura. Vio la expresión que ella tenía en la cara cuando creía que nadie la miraba. No era una expresión de tristeza, aunque tampoco era de alegría. Era una expresión de concentración tan profunda que se parecía a la paz, y Celestino reconoció esa expresión porque era la misma que había tenido él mismo muchos años atrás, cuando todavía había cosas en el mundo que lo absorbían completamente y le hacían olvidar por un rato que el tiempo pasaba. 3 años. Hacía 3 años que Celestino no tenía esa expresión. Siguió caminando. Epitafio Fuentes llevaba 18 años de capataz en la hacienda. Era un hombre delgado y cobrizo, con bigote de los que ya no se usan, y una manera de hablar que iba siempre al punto, sin adornos. Conocía a Celestino desde antes de que Celestino fuera patrón. Lo conocía en el trabajo y en el descanso, y sabía leer sus silencios con la misma precisión con que leía el cielo, para saber si iba a llover. Una tarde, mientras revisaban los libros de cuentas del mes, Epitafio dijo sin preámbulo: «Va a quedarse la bordadora, patrón». Celestino no levantó la vista de los números. ¿Por qué lo pregunta? Porque trabaja bien, y porque los peones ya se acostumbraron a verla. Cuando alguien se acostumbra a ver a alguien, ya es parte de la rutina, y cuando la rutina cambia, truena. No va a cambiar nada. No dije que fuera a cambiar. Dije que si cambiara, trona. Celestino levantó la vista. Miró a Epitafio. Epitafio sostuvo la mirada sin parpadear, que era lo que hacía siempre. «Está haciendo buen trabajo», dijo finalmente Celestino. «No hay razón para que se vaya». No dije que hubiera razón para que se fuera. Hubo un silencio. «¿Hay algo que quiera decirme, Epitafio?» «No, patrón». Epitafio volvió a sus números. «Solo que las cercas del norte ya están listas, y el lunes podemos empezar con el drenaje del potrero chico». Celestino volvió a sus números también, pero esa noche, en el corredor, cuando pasó frente al comedor y vio la vela encendida, se detuvo un momento más de lo habitual antes de seguir caminando. Asunción, Aranda notó las cosas antes que nadie se las dijera, que era su habilidad principal, y el resultado de años de observar con cuidado todo lo que pasaba a su alrededor en una casa que todavía no era suya, pero que esperaba que lo fuera. Lo que notó primero fue el corredor. Celestino pasaba por el corredor del comedor de noche. Lo sabía porque ella también se desvelaba, y la tercera vez que escuchó sus pasos por ese lado en vez del otro, salió con discreción al pasillo y confirmó lo que sospechaba, que los pasos se detenían frente a la puerta del comedor. Duraban ahí un momento que no era el de alguien que simplemente pasa, y luego continuaban. Lo que notó después fue el mantel, y la colcha, y la manera en que Celestino, que llevaba 3 años cenando sin mirar nada, ahora a veces pasaba la mano por el tejido de la mesa antes de sentarse.
Lo notó porque ella cenaba con él casi todas las noches, con la constancia de quien sabe que la presencia constante es la mitad de cualquier batalla. Lo que notó después de eso fue que Celestino, que en los últimos meses casi no hablaba en la mesa, había empezado a hacer preguntas. Preguntas pequeñas, aparentemente casuales, sobre el trabajo de la hacienda, sobre las piezas que se estaban restaurando, sobre si doña Martina estaba contenta con la nueva contratación. Preguntas que no necesariamente tenían que ver con la bordadora, pero que, si uno las escuchaba con cuidado, tenían ese peso leve de las preguntas que rodean algo sin nombrarlo. Asunción escuchaba con cuidado, siempre. Una noche, mientras cenaban, dijo con una naturalidad perfectamente calculada: «La muchacha nueva, la bordadora. ¿No sabe usted de dónde viene exactamente, primo? Porque me dice doña Martina que no tiene familia». Hizo una pausa breve. «Que vino sola y sin referencias verificadas, quiero decir». Celestino la miró. «Las referencias son de la casa Villanueva y del convento de Santo Domingo en Atlixco». «Claro, claro. Pero qué raro, ¿no? Una muchacha sola, sin familia, caminando por los caminos reales, a buscar trabajo en casas desconocidas». Otro silencio calibrado. En fin, cada quien su historia. Celestino no respondió. Siguió comiendo. Pero Asunción había plantado lo que quería plantar, y ahora solo era cuestión de regar. Lo que Asunción no sabía, porque nadie se lo había dicho, y ella no había pensado en preguntar, era de dónde venía realmente Elvira Luján. Venía de Atlixco, sí, pero antes de Atlixco venía de un pueblo de la Sierra de Puebla, cuyo nombre no importa aquí, porque Elvira hacía tiempo que había decidido que ese pueblo no era parte de su historia, o mejor dicho, era el origen de su historia, pero no la historia misma. Había nacido en ese pueblo hace 29 años. Hija de una madre bordadeira que había aprendido el oficio de su propia madre y que se lo había enseñado a Elvira desde antes de que Elvira tuviera manos suficientes para manejar la aguja sin pincharse cada 2 puntos. El padre había muerto cuando ella tenía 6 años, de una fiebre que en ese entonces era curable si uno tenía dinero para el médico y no lo era si no lo tenía. La madre había muerto cuando Elvira tenía 16, de cansancio, que es como mueren las mujeres que trabajan demasiado durante demasiado tiempo sin que nadie las ayude. Con la madre muerta, el tío paterno había reclamado la casita del pueblo, argumentando deudas que nadie podía verificar porque la madre había muerto sin documentos. Elvira había salido con el morral, la caja de madera y el rosario roto que había sido de su madre y antes de su abuela, y había empezado a caminar. Eso había sido 13 años atrás. Desde entonces había trabajado en 4 casas distintas en 3 estados. Había aprendido cada vez más, había cobrado cada vez mejor, había ahorrado cada vez que pudo y gastado solo lo necesario. No tenía amistades duraderas. No porque no quisiera, sino porque el trabajo la movía y ella se dejaba mover, porque quedarse quieta en un lugar demasiado tiempo le generaba una ansiedad que no sabía nombrar, pero que reconocía físicamente en el pecho como una presión leve que se aliviaba solo cuando había camino adelante. El rosario roto era lo único que llevaba consigo de todo eso. Lo había roto ella misma, sin querer, una noche en Atlixco, cuando se despertó de una pesadilla y lo jaló sin darse cuenta con demasiada fuerza. Había amarrado los 2 pedazos con el hilo de cobre esa misma noche, en la oscuridad, sin llorar. No era sentimental, pero tampoco era de las que tiran lo que se puede arreglar. Nunca contó esta historia a nadie en la hacienda El Refugio, pero doña Martina, que tenía 60 y tantos años de leer personas, la había adivinado en sus partes esenciales la primera mañana, cuando vio las manos y vio la postura y vio la manera de esperar. El evento que cambió el ritmo de las cosas sucedió un sábado de abril, 6 semanas después de que Elvira llegara. Fue en el jardín interior, junto a la fuente de cantera sin agua.
Elvira había salido a estirar las piernas entre una pieza y la siguiente, y estaba parada junto a la fuente mirando las bugambilias que trepaban por el muro del fondo, que en esa temporada estaban en su pico de color y eran una violencia de rosa y magenta contra el adobe blanqueado. Tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, la postura recta. No pensaba en nada en particular, o pensaba en el color de las bugambilias y en qué hilo necesitaría para reproducirlo, que para ella era casi lo mismo que no pensar en nada. Celestino salió al jardín por el corredor lateral. Venía del despacho con un papel en la mano y la cabeza en otro lado, y cuando levantó la vista la vio ahí junto a la fuente y se detuvo. Ella también lo vio, y se quedó donde estaba, sin moverse, sin retroceder, con esa manera suya de ocupar el espacio sin excusarse por estar en él. Celestino dobló el papel, lo guardó en el bolsillo de la camisa. Hubo un silencio que no era incómodo exactamente, pero tampoco era cómodo. Era el silencio de dos personas que no se han hablado directamente todavía y que en ese momento se dan cuenta de eso. Celestino caminó hacia la fuente. Se paró a 1 metro de ella, mirando las bugambilias también. «Las mandé plantar mi esposa», dijo. No era una explicación, era simplemente lo que salió. Elvira miró las bugambilias un momento más. «Son hermosas», dijo, y eso era todo lo que había que decir sobre eso. Otro silencio. Celestino miró las manos de ella, cruzadas detrás de la espalda. Luego miró las bugambilias. «¿Cómo va el trabajo de la capilla?» «La pieza mayor ya está. Falta el corporale y los purificadores. 2 días más, si no se me complica el hilo dorado». «¿Se complica?» «A veces. El dorado tiene menos torsión que el resto, y se deshace si uno no lo maneja bien. Pero tengo buen hilo. No debería complicarse». Celestino asintió. «Si necesita algo, dígaselo a doña Martina». «Gracias». Una pausa. «El trabajo va bien, patrón». «Lo sé». Una pausa de él. «Se nota». Y eso fue todo. Celestino dio media vuelta y volvió al despacho. Elvira se quedó un momento más junto a la fuente. Luego volvió al comedor y al bastidor. Pero algo había cambiado, no en lo que habían dicho, porque lo que habían dicho no era nada, sino en el espacio entre las palabras, que es donde siempre viven las cosas que importan. Doña Martina lo notó esa tarde, cuando fue al comedor con la merienda y encontró a Elvira trabajando con una concentración diferente, más tensa, como si los dedos supieran algo que la cabeza todavía no había terminado de procesar. No dijo nada, dejó el plato y el vaso y se fue. Pero esa noche, en su cuarto, doña Martina pensó en la señora Aranda, que había sido una buena mujer y cuya ausencia era una presencia constante en esa casa, y pensó en Celestino, que llevaba 3 años siendo la mitad de lo que había sido, y pensó en la muchacha con las manos manchadas de color que había llegado sin nombre propio en la hacienda y que sin hacer nada en particular estaba devolviendo algo a ese lugar que doña Martina no sabía que se podía devolver. No era sentimental, doña Martina, pero sí era observadora, y lo que observaba en estos días la hacía sentir algo que no sentía desde hacía tiempo, que las cosas tal vez podían mejorar, no de golpe, no de manera dramática, sino despacio, como todo lo que dura. Mayo llegó con más calor y con los campos del maíz ya en verde parejo y con Asunción Aranda intensificando sus operaciones con la discreción entrenada de quien sabe que la sutileza es su única ventaja real. Organizó una cena de familia, dijo, aunque la familia en cuestión era solo ella y Celestino y una tía de Puebla que vino 2 días y se fue sin entender bien qué estaba haciendo ahí. Pero la cena sirvió de pretexto para que Asunción ocupara la cabecera de la mesa del comedor en el rol de anfitriona, con los manteles recién lavados que Elvira había restaurado y las velas encendidas y todo el aparato de una casa bien llevada. Sirvió también para que Asunción le dijera a la tía, en voz suficientemente alta para que Celestino pudiera escuchar desde donde estaba,
que la hacienda necesitaba una señora de la casa y que ya era tiempo de que Celestino pensara en rehacer su vida, que la vida no espera a nadie, que los hombres solos en las haciendas grandes terminan volviéndose raros, que ella misma con mucho gusto. Celestino no respondió. Comió su caldo. Miró el mantel. Pasó el dedo por la rama de huizache de la esquina del pie izquierdo. Y no dijo nada. Asunción interpretó el silencio como falta de negativa, que es un error que cometen las personas que escuchan solo lo que quieren escuchar. Fue 2 semanas después, en un mediodía de mayo, cuando el sol pegaba vertical y los ahuehuetes del camino real no daban sombra suficiente, cuando Asunción Aranda encontró a Elvira Luján sola en el cuarto de costura. El cuarto de costura estaba en el ala oriente de la casa, un cuarto pequeño, con buena luz, y una ventana que daba al huerto. Elvira usaba ese cuarto cuando necesitaba extender piezas grandes y el comedor no alcanzaba. Ese día estaba trabajando en las cortinas del salón, telas largas de manta gruesa que necesitaban un repaso de ribete en el borde inferior. Trabajo sencillo pero largo. Asunción entró sin tocar, cerró la puerta detrás de ella. Se quedó de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas al frente y esa sonrisa suya que era completamente convincente, a menos que uno supiera qué buscar. «Buenos días», dijo. Elvira levantó la vista de las cortinas. No se levantó. «Buenos días, señorita Asunción». Estaba pasando y quería conversar un momento. Se acercó a la silla que estaba junto a la ventana y se sentó sin que la invitaran. «¿Cómo le va? ¿Se ha acostumbrado a la hacienda?» «Sí, señorita, el trabajo va bien. Me alegra». Pausa calculada. «Escuche, yo quiero ser franca con usted porque me parece que usted es una mujer inteligente, y las mujeres inteligentes prefieren que les hablen de frente». Elvira dejó la aguja quieta sobre la tela, miró a Asunción. «La escucho. Usted lleva ya casi 2 meses aquí y hace buen trabajo, eso no lo discuto». La sonrisa seguía en su lugar. «Pero yo llevo más de 2 años en esta casa. Conozco a mi primo, sé cómo funciona esta hacienda, y quiero que usted entienda algo. Lo que usted pueda estar pensando, si es que está pensando algo, no tiene futuro aquí. El patrón es un hombre de tradición. Los hombres de tradición se casan con mujeres de su mundo, no con...» Eligió la siguiente palabra con cuidado. «Empleadas de paso». Elvira no cambió la expresión. «Yo no estoy pensando nada, señorita». «Claro que no», la sonrisa. «Solo quería que lo tuviera claro, para que no haya malentendidos después, porque los malentendidos son incómodos para todos, ¿verdad?» Hubo un silencio. «¿Hay algo más?», dijo Elvira. Asunción la miró un momento. La sonrisa se mantuvo, pero algo debajo de ella endureció. «No, eso era todo». Se levantó. «Buen trabajo con las cortinas». Y salió. Elvira se quedó mirando la puerta cerrada durante exactamente el tiempo que tardó en tomar una decisión. Luego levantó la aguja y siguió cosiendo. Esa noche en su cuarto sacó el rosario de la mesa. Lo sostuvo en las manos. Pasó el pulgar por la cruz rota, por el hilo de cobre que la sostenía. No rezó, simplemente lo sostuvo, como se sostiene algo que uno necesita sentir para recordar que está ahí. Lo volvió a poner sobre la mesa. Se acostó. No durmió bien. Lo que Asunción no había calculado era a doña Martina. Doña Martina no había escuchado la conversación en el cuarto de costura, pero había visto a Asunción entrar. Y había visto a Elvira esa tarde, la postura igual de recta, las manos igual de competentes, pero algo en los ojos diferente, más adentro, como cuando alguien recibe un golpe que no duele todavía pero que va a doler. Esa noche doña Martina fue al cuarto de Elvira. Tocó. Entró cuando Elvira dijo que sí. Puso sobre la mesa un vaso de champurrado caliente, sin decir nada, y se sentó en la silla. «¿Qué le dijo?», dijo. Elvira la miró. «Que los hombres de tradición no se casan con empleadas de paso». Doña Martina tomó un sorbo de su propio champurrado que se había traído también. «¿Y qué va a hacer usted?». «Mi trabajo»,
dijo Elvira. Lo mismo que he estado haciendo. Doña Martina asintió despacio. Miró el rosario sobre la mesa. Miró las manos de Elvira, que descansaban sobre el regazo con una quietud que era esforzada, aunque no lo pareciera. Bien, dijo finalmente. Y eso fue todo. Se quedaron las dos en silencio unos minutos más, tomando el champurrado. Y doña Martina no dijo nada de consuelo, porque no era mujer de consuelos vacíos. Y Elvira no pidió ninguno, porque no era mujer que los pidiera. Y eso era exactamente lo que las dos necesitaban en ese momento. Cuando doña Martina se fue, Elvira se quedó mirando el rosario un momento más. Luego abrió la caja y sacó el bordado de la flor de cempasúchil. Lo sostuvo en el bastidor bajo la vela. Miró el centro sin terminar. Empezó a bordar. Junio trajo las primeras lluvias, y con ellas el olor de tierra mojada que cambia toda la sierra y hace que el aire sepa diferente. Los campos empezaban a crecer en serio, y Celestino pasaba más tiempo en los potreros y los sembradíos. Llegaba al atardecer con el barro en las botas y el cansancio en el cuerpo, que era el único cansancio que él sabía manejar, porque era un cansancio honesto que lo dejaba dormir. Una tarde llegó más temprano. Pasó por el corredor del comedor, que a esa hora estaba en luz de tarde, dorada y larga, y a través de la puerta abierta vio a Elvira parada frente a la ventana, con una de las piezas terminadas, extendida contra la luz, para revisar el hilo por transparencia, que era como ella verificaba que no hubiera nudos ni tensiones irregulares. La luz de la tarde atravesaba el tejido y hacía que el bordado se viera desde adentro, iluminado, como si los hilos tuvieran su propia luminosidad. Celestino se detuvo en la puerta. ¿Puedo pasar? Elvira se volvió. No dio un salto, no se turbó. Bajó la pieza y dijo: «Es su casa, patrón». Celestino entró, se paró junto a ella. Miró la pieza, que era el mantel del altar de la capilla, la pieza mayor, con el bordado litúrgico en hilo dorado y blanco que Elvira había reconstruido completamente. «¿Puedo?», dijo, indicando el mantel con la mano. Sí, Celestino lo tomó. Lo sostuvo en la luz como había visto que ella hacía. El bordado se iluminó desde adentro, cruces y lirios y letras estilizadas en un trabajo de hilo tan apretado y regular que parecía tejido y no bordado. ¿Cuánto tiempo le llevó esta pieza? 12 días. El hilo dorado es difícil, y el punto de realce en los bordes requiere ir y volver varias veces para que quede con el grosor correcto. ¿Lo aprendió sola? Lo aprendí de mi madre. Ella lo aprendió de la suya. Celestino siguió mirando el mantel. ¿Su madre vive? No, patrón. Murió hace muchos años. Un silencio. Lo siento. Gracias. Otro silencio. Celestino devolvió el mantel con cuidado. Sus manos rozaron las de ella en el momento del pase, las de él grandes y ásperas, las de ella más pequeñas con las marcas de color en las yemas. El contacto duró menos de un segundo. Ninguno de los dos lo nombró, pero Celestino soltó el mantel y se quedó con la mano quieta un instante, como si el cuerpo tardara un momento en entender que ya no había nada que sostener. «Está muy bien», dijo. Hablaba del mantel. «Gracias», dijo Elvira. Hablaba del mantel también. Celestino salió del comedor. Fue a su cuarto. Se sentó en el borde de la cama con las manos sobre las rodillas y se quedó ahí un rato, mirando el suelo, sintiendo en la palma derecha algo que no era exactamente el recuerdo de un tacto, pero que tampoco era otra cosa. La colcha azul estaba tendida en la cama. La miró. No sintió lo mismo que había sentido siempre. Ese peso familiar que combinaba el amor y la culpa y el tiempo de una manera que no se podía separar. Sintió algo diferente. Sintió que era posible que el mundo fuera más grande de lo que él había estado creyendo en los últimos 3 años. No supo qué hacer con eso, así que no hizo nada. Se quitó las botas, se tendió en la cama, cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no tardó en dormirse. Asunción entró en su segunda fase a finales de junio. No fue una decisión explícita.
Fue la acumulación de pequeñas evidencias que iba sumando. La manera en que Celestino respondía cuando Elvira se mencionaba casualmente en la conversación, la frecuencia con que el patrón pasaba por el ala del comedor, la forma en que doña Martina esquivaba sus preguntas sobre la bordadora con una neutralidad demasiado cuidadosa para ser genuina. Asunción era una mujer que había aprendido a leer los signos, y los signos le decían que la sutileza ya no era suficiente. Fue a ver a don Próculo Segura, que era el notario del pueblo y hombre de negocios y persona de peso en la región, con quien la familia Aranda tenía relación de larga data. Fue a visitarlo con la excusa de un asunto de papeles, y en el transcurso de la visita, con la habilidad que la caracterizaba, convirtió la conversación en algo diferente. Le contó que en la hacienda había una muchacha de quien no se sabía exactamente el origen ni la historia. Le contó que no tenía papeles. Le contó que venía de Atlixco, pero que antes de Atlixco nadie sabía. Le sugirió, con la vaguedad calculada de siempre, que alguien debería verificar sus referencias, que en tiempos como estos uno no puede tener empleados sin documentos en una propiedad de la importancia del refugio, que la responsabilidad del hacendado era grande y que los problemas que podían venir de tener empleados irregulares podían ser serios. ¿No creía el licenciado? Don Próculo Segura escuchó, asintió, tomó su café y 2 días después envió un mensaje a la hacienda dirigido al patrón, informando de manera amigable y con toda la preocupación del mundo que había algunas preguntas que quizás debía hacerse sobre el personal reciente, dado que había escuchado, de fuentes que no podía revelar, ciertas dudas sobre la documentación de por lo menos una persona. El mensaje llegó un lunes. El martes por la mañana Celestino llamó a doña Martina. El mensaje de Segura, dijo. ¿Sabe usted de qué está hablando? Doña Martina leyó el mensaje, lo dejó sobre el escritorio, miró al patrón con esa expresión suya de quien sabe exactamente de qué está hablando, pero está eligiendo cómo decirlo. Sé de qué está hablando. ¿Y? ¿Y la muchacha tiene papeles? Los traje yo misma la primera semana. Son legítimos. Las referencias son verificables. Pausa. Y sé quién fue a hablar con Segura. Celestino la miró. ¿Asunción? Doña Martina no respondió. No era necesario. Celestino se recostó en el respaldo de la silla. Miró el techo un momento. Luego miró a doña Martina. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder lo que cree que le pertenece, dijo doña Martina. Y cuando la gente tiene miedo, hace cosas que no haría si no tuviera miedo. Nadie le ha prometido nada, lo sé, pero ella ha prometido, para sí misma, y eso es más difícil de deshacer que una promesa hecha a otro. Celestino miró el mensaje de Segura, luego lo dobló, lo guardó en el cajón. Gracias, Martina. Doña Martina asintió y salió. Lo que Elvira no sabía todavía era que el mensaje había llegado. Lo supo esa tarde, cuando doña Martina fue al cuarto de costura. Cerró la puerta, se sentó en la silla y le contó todo sin adornos. El mensaje de Segura, la fuente probable, los papeles que doña Martina ya tenía en orden desde el principio. Elvira escuchó sin interrumpir. Tenía las manos sobre las rodillas, la espalda recta, la cara quieta. Cuando doña Martina terminó, hubo un silencio. «¿Qué va a hacer el patrón?», dijo Elvira. «No sé». Doña Martina la miró. «¿Y usted qué va a hacer?». Elvira miró la ventana, el huerto de naranjos, luego miró sus manos. «Mi trabajo», dijo, «lo mismo de siempre. Aunque esto se ponga difícil». «Las cosas difíciles ya las conozco, doña Martina. No me dan tanto miedo como antes». Doña Martina la miró un momento más. Luego se levantó. «Bien», dijo, y antes de salir se detuvo en la puerta. «Hay una cosa que le voy a decir, y la digo una sola vez porque no soy mujer de repetirme». Elvira la miró. «El patrón lleva 3 años sin estar en el mundo de verdad, desde que murió la señora, y en estas semanas ha empezado a volver.
No sé si lo ha notado usted, pero yo sí lo he notado, y sé de dónde viene. Una pausa. Eso no me lo va a quitar nadie con un papel de notario. Salió. Cerró la puerta. Elvira se quedó sentada un momento sin moverse. Luego abrió la caja, sacó el rosario, lo sostuvo en las manos. El hilo de cobre que sostenía la cruz rota. Lo que se puede arreglar, se arregla. Lo que no, se sostiene. Lo volvió a guardar. Tomó el bastidor. Siguió trabajando. Esa noche, Celestino no fue al despacho. Se quedó en el corredor del jardín, de pie junto a la fuente de cantera sin agua, mirando las bugambilias que en la oscuridad eran sombras de sí mismas. Llevaba rato ahí cuando escuchó los pasos de Epitafio cruzando el patio. El capataz se detuvo al verlo. «Patrón, ¿está bien?» «Epitafio». Celestino no se movió. Si usted tuviera que elegir entre lo cómodo y lo verdadero, ¿qué elegiría? Epitafio se quedó de pie a un lado. No respondió de inmediato, que era su manera cuando la pregunta merecía pensarse. «Depende», dijo finalmente. «¿Cómodo para quién?» Celestino no respondió. Epitafio tampoco. Estuvieron los dos en el jardín un rato, con el sonido de los grillos y el olor de la tierra mojada de la tarde, y luego Epitafio se fue y Celestino se quedó. Lo cómodo era lo que llevaba 3 años siendo. Lo cómodo era la vida mecánica, los libros de cuentas, las cercas, las cosechas, cenar con Asunción, que siempre estaba ahí, y era familiar, aunque nunca fuera otra cosa que familiar. Lo cómodo era no tener que elegir nada porque nada le pedía que eligiera. Lo verdadero era esa rama de huizache en la esquina del mantel. Era la luz de la vela en el comedor de noche. Era el peso de un mantel en las manos y el roce de un instante que duró menos de un segundo y que seguía estando en la palma de la mano derecha como si el cuerpo se negara a olvidarlo. Celestino volvió adentro. Pasó por el corredor del comedor. La puerta estaba entreabierta, la vela encendida. Elvira bordaba. Esta vez se detuvo más de lo habitual. Esta vez ella levantó la vista. Se miraron. Un momento, sin decir nada. Celestino asintió levemente. No era saludo ni despedida. Era reconocimiento. Elvira sostuvo la mirada, tampoco decía nada, y luego volvió al bastidor. Celestino siguió caminando. La confrontación llegó un viernes de julio, cuando el cielo tenía esa calidad de antes de la tormenta que hace que los colores sean más intensos de lo normal y el aire huele a tierra y a electricidad y a algo inminente. Asunción había organizado que don Próculo Segura viniera a comer. No era una invitación de Celestino. Era una de esas situaciones que Asunción creaba presentando los hechos ya organizados, de manera que negarse requería más energía que aceptar. El notario llegó al mediodía con su traje de los domingos y sus modales de hombre de pueblo que quiere ser de ciudad, y la comida se sirvió en el comedor con los manteles restaurados y las velas de día. Doña Martina sirvió la comida sin decir nada. Elvira no estaba en el comedor. Ese día había ido al cuarto de costura con las cortinas que todavía faltaban, que era el extremo opuesto de la casa. Fue durante el segundo plato cuando don Próculo Segura, con la habilidad de los hombres que hacen favores y esperan que se los reconozcan, sacó el tema. Don Celestino, sobre ese asunto que le mencioné la semana pasada, el de la empleada nueva, ¿pudo usted verificar lo que le decía? Celestino estaba cortando un trozo de carne. No levantó la vista de inmediato. Sí. ¿Y? Una pausa de Segura, calculada como todas las de Asunción. Porque yo entiendo que en estos tiempos uno no puede ser demasiado cuidadoso con el personal de una propiedad como esta. La responsabilidad del hacendado es grande, y cualquier irregularidad puede traer complicaciones que... Los papeles están en orden, dijo Celestino. Silencio. Ah, Segura tomó su copa. Me alegra saberlo. Sus referencias son verificadas, continuó Celestino. Ahora sí levantó la vista. Miró a Segura. Luego miró a Asunción. Las referencias de la casa Villanueva en Atlixco
y del convento de Santo Domingo, verificadas personalmente por mí la semana pasada, que era una verdad que no era completamente exacta en los hechos, pero que era completamente exacta en el fondo. Elvira Luján lleva 2 meses en esta hacienda, haciendo un trabajo que no había podido hacer nadie en 3 años. No hay irregularidad ninguna, no hay preocupación ninguna, y no hay nada que discutir. Otra pausa. Asunción tenía las manos sobre la mesa, perfectamente quietas. «Claro», dijo ella con la voz igualmente quieta, «solo era una preocupación de Asunción». La voz de Celestino no era dura, era simplemente final. «Ya». Hubo un silencio que pesaba. Don Próculo Segura tomó su copa, la dejó. Habló de otras cosas, los precios del maíz en el mercado, las lluvias de la temporada, el estado del camino real. La comida continuó. Asunción habló poco. Celestino habló lo necesario. Cuando Segura se fue, Asunción subió a su cuarto sin decir nada. Celestino se quedó en el corredor del jardín, de pie, con el peso de lo que acababa de hacer asentándose en el cuerpo de la manera en que se asientan las cosas que uno sabe que eran necesarias, aunque no fueran fáciles. Doña Martina cruzó el corredor con el canasto de la loza. Se detuvo junto a él. No lo miró de frente. Miró hacia el jardín. «Hay personas», dijo en voz baja, con la cadencia de quien dice algo que ha pensado muchas veces y solo dice una, que trabajan duro toda la vida esperando que alguien las vea trabajar, no que las elogien, solo que las vean. Una pausa. Esa muchacha lleva 29 años trabajando y nadie la ha visto de verdad. Celestino no respondió de inmediato. «Yo la he visto», dijo. «Lo sé», dijo doña Martina, y siguió su camino. Celestino fue al cuarto de costura. Era tarde en la tarde. La tormenta que había estado amenazando todo el día empezaba a llegar. El viento movía las ramas del huerto de naranjos contra la ventana y el cielo al norte era de ese gris que en Puebla anuncia lluvia seria. Tocó. «Adelante». Entró. Elvira estaba al fondo del cuarto, junto a la ventana, recogiendo las cortinas que había terminado de ribetear. Se volvió cuando él entró y lo vio y algo en su expresión cambió, levemente, no de miedo, sino de atención, de ese estar completamente presente que era su manera de recibir todo lo que llegaba. Celestino cerró la puerta detrás de él. Se quedó de pie junto a ella. La tormenta empezó a sonar afuera. Primero el viento más fuerte, luego las primeras gotas en el techo de teja. «Hubo una conversación en la comida hoy», dijo. «Sobre usted». «Lo sé», doña Martina me dijo. ¿Sabe lo que respondí? «No». Celestino miró las cortinas dobladas sobre la mesa. Luego la miró a ella. «Dije la verdad». Elvira lo miró, las manos quietas a los costados, la espalda recta. «¿Cuál verdad, patrón? Que está usted aquí, que su trabajo es bueno, que no hay nada que discutir». Hubo un silencio. La lluvia cayó de verdad, de golpe, con esa intensidad de las lluvias de julio en Puebla que no avisan, sino que llegan. «Y hay otra verdad», dijo Celestino, «que no he dicho todavía en voz alta a nadie». Elvira no dijo nada. Esperaba, con esa manera suya de esperar, que era también una manera de escuchar. «Que desde que usted llegó», dijo Celestino despacio, como alguien que está encontrando las palabras en el mismo momento en que las dice, porque son palabras nuevas para él, palabras que no había usado antes. «Hay cosas en esta casa que han vuelto a estar en su lugar. No las piezas son lo de menos, sino algo que yo creía que se había ido con mi mujer y que resulta que no se había ido, que solo estaba esperando que hubiera razón para volver. La lluvia en el techo, el viento en los naranjos». Elvira tenía los ojos fijos en él. No había en su expresión ni halago, ni susto, ni ninguna de las cosas que él podría haber esperado. Había algo más limpio que todo eso. La misma concentración que ponía en el bordado, ese estar completamente en lo que se hace sin escaparse hacia ningún lado. «Yo no estoy en posición de pedirle nada», dijo él.
No me está pidiendo nada, dijo ella. Me está diciendo algo. Hay diferencia. Celestino la miró. Sí, dijo. Hay diferencia. Otro silencio. Un rayo en la sierra, lejano. Luego el trueno. Elvira, dijo. Era la primera vez que decía su nombre. Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era la misma de siempre, quieta, directa, sin adornos. Sí, Celestino, era también la primera vez que ella decía el suyo. No dijeron nada más. No era necesario. Se quedaron los dos de pie junto a la ventana, mirando la lluvia caer sobre el huerto de naranjos, y el agua hacía que el olor de las hojas fuera más intenso, y el cielo al norte era completamente gris ya, y los naranjos se doblaban con el viento y se enderezaban, y se doblaban y se enderezaban. Al día siguiente, Celestino habló con Asunción. No fue una conversación larga, fue en la sala, con la luz de la mañana entrando por las ventanas y el olor del café que alguien había hecho en la cocina. Celestino se paró frente a ella y habló claro. Le dijo que la apreciaba como familia, le dijo que la casa había sido su casa durante 2 años y que ese tiempo había sido genuino. Le dijo que no había nada que reprocharle porque nada malo había hecho, que todo lo que había hecho había nacido de un miedo comprensible y de una situación difícil, y que él entendía eso. Y le dijo que sin embargo había llegado el momento de que cada quien siguiera su camino. Asunción escuchó con la espalda recta y la expresión que había perfeccionado durante años de sostener la compostura cuando el interior decía otra cosa. Cuando él terminó, ella tardó un momento en hablar. ¿Es por ella? Es por mí, dijo Celestino. Llevo 3 años sin estar aquí de verdad, y quiero volver. Asunción asintió. Soltó una sola vez el aire, despacio, por la nariz. Está bien, dijo, y eso fue todo lo que dijo. Se levantó. Fue a su cuarto. 3 días después sus maletas estaban en el carro y ella se iba a Puebla, con la dignidad intacta y el plan deshecho, y Celestino la despidió en el portón con un abrazo genuino que Asunción sostuvo un momento más de lo necesario. Doña Martina no salió a despedirla. Elvira tampoco. Estaba en el comedor, bordando. No sabía que Asunción se iba hasta que doña Martina se lo dijo, más tarde, con una frase corta y sin elaborar. Elvira dejó quieta la aguja. ¿Y el patrón? Bien, dijo doña Martina. Está bien. Elvira asintió. Volvió al bastidor. Las semanas que siguieron fueron distintas, sin que nadie las declarara distintas. Tenían la misma textura que antes, pero con algo cambiado en la proporción de las cosas. El mismo trabajo, la misma hacienda, los mismos olores y sonidos del campo, pero con una ligereza nueva que no se hubiera podido explicar a quien no la hubiera sentido. Celestino empezó a comer en el comedor con la conciencia de estar en el comedor, que no es lo mismo que estar ahí por costumbre. Empezó a notar las piezas que Elvira devolvía restauradas, no solo como trabajo hecho, sino como actos de cuidado en un sentido más amplio. Y empezó a hablar en los momentos en que sus caminos se cruzaban en los corredores o en el jardín, con esa sencillez de quien ya no tiene que calcular lo que dice. Elvira siguió con su ritmo. El mismo despertar temprano, el mismo café, solo, el mismo bastidor, pero había algo en su postura que era diferente, aunque alguien que no la hubiera observado durante semanas no lo habría notado. Era como si la tensión que siempre había estado ahí, debajo de la firmeza, hubiera bajado un poco. Como si la espalda recta siguiera siendo espalda recta, pero ya no porque tuviera que serlo, sino porque simplemente así era ella. Una tarde de agosto, cuando el calor empezaba a ceder y las lluvias ya eran regulares y los campos del maíz estaban altos, Celestino la encontró en el jardín, de nuevo junto a la fuente de cantera, de nuevo mirando las bugambilias. Esta vez no pasó de largo. Se paró junto a ella. Las bugambilias se van a acabar pronto, dijo. Con el frío de octubre se van. Sí, pero vuelven. Sí, vuelven. Otro silencio. El sol de la tarde largo en el jardín. Un zanate en la rama del aguacate.
Celestino volvió a ver a Elvira de perfil, la nariz recta, la boca quieta, las manos, que en ese momento no estaban haciendo nada, simplemente descansando abiertas a los costados, con ese azul añil debajo del índice que nunca acababa de irse del todo. «Elvira», dijo. Ella lo miró. «Me gustaría que esto fuera su casa», dijo. «De verdad, si usted quiere». Elvira lo miró un momento. En sus ojos había algo que no era sorpresa, pero tampoco era certeza. Era ese momento exacto en que algo que uno ha sostenido como posible durante mucho tiempo se convierte en real, y la realidad pesa diferente que la posibilidad, aunque las dos ocupen el mismo espacio. «Tengo que pensar», dijo. «Sí», dijo él. «Hay tiempo». «¿Cuánto tiempo?», Celestino pensó. «Todo el que necesite». Elvira miró las bugambilias. Luego lo miró a él. Luego miró el jardín completo, la fuente sin agua, el muro de adobe, el cielo de agosto que empezaba a tener los primeros tonos del atardecer. «¿Puede arreglarse esa fuente?», dijo. Celestino miró la fuente de cantera. «Sí, no es difícil. Hay que limpiar los canales y revisarle la toma». «Me gustaría escucharla correr», dijo Elvira. «La arreglo esta semana». Asintieron los dos. No dijeron nada más. Se quedaron de pie junto a la fuente que todavía no corría pero que iba a correr, mirando hacia el mismo jardín, hacia las bugambilias que se iban a ir con el frío y que iban a volver, hacia el cielo que se teñía de naranja en el poniente. Ese naranja que era exactamente el color del hilo que Elvira tenía guardado en su caja para la flor de cempasúchil, que todavía no había terminado. Esa noche, después de cenar, Elvira fue a su cuarto. Sacó la caja, sacó el rosario, lo sostuvo en las manos, la cruz rota, el hilo de cobre enroscado con paciencia alrededor de la fractura. Pensó en su madre, que le había enseñado el oficio. Pensó en el tío que le había quitado la casa. Pensó en los 13 años de camino, en las 4 casas distintas, en los morales de lona y los bastidores y el olor de los hilos. Pensó en la hacienda, en doña Martina, en el jardín, en las bugambilias, en la fuente que iba a correr esta semana. Puso el rosario sobre la mesa. Esta vez no lo guardó en la caja, lo dejó ahí, sobre la madera de la mesa, a la vista, como se deja algo que ya no hay necesidad de esconder. Luego sacó el bordado de la flor de cempasúchil, el centro sin terminar. Lo puso en el bastidor, encendió la vela y terminó la flor. La fuente corrió el jueves siguiente. Celestino la arregló con epitafio y 2 mozos, un trabajo de mañana que terminó al mediodía, y cuando el agua empezó a correr de la cantera, hizo ese sonido que hacen las cosas que llevan tiempo detenidas cuando vuelven a moverse. Un poco inseguro al principio, luego parejo, luego con la regularidad de siempre como si nunca hubiera parado. Elvira escuchó el sonido desde el cuarto de costura. Soltó el bastidor. Fue al jardín. La fuente corría. El agua sobre la cantera gris. El sonido limpio en el jardín de la tarde. Celestino estaba de pie junto a la fuente, todavía con las manos sucias del trabajo, y cuando la vio llegar dijo: «Ya corre, dijo ella. Se quedaron los dos mirando el agua. El jardín olía a tierra mojada y a bugambilia, los zanates en el aguacate, el sol de las 3 de la tarde en el muro blanco del fondo. Ninguno de los dos dijo lo que pensaba en ese momento, que era lo mismo que pensaba el otro, que era algo que no necesitaba decirse porque estaba ahí de todas maneras, en el agua que corría, en el jardín que respiraba, en las 2 personas de pie junto a la fuente mirando hacia el mismo horizonte sin decir nada importante, que era exactamente lo que necesitaban decir. Si esta historia llegó a algo adentro de usted, si sintió que hay personas que no llegan a pedir, sino a devolver algo que uno había olvidado que tenía, déjenos su comentario aquí abajo en Cuentos del Viejo Campo. Actívenos la campanita y comparta este relato con quien crea que lo necesita. Usted que nos acompaña desde su rincón del mundo, ¿alguna vez tuvo que trabajar en silencio, sin que nadie lo viera, hasta que alguien por fin miró? ¿Desde qué lugar nos escucha hoy?
Hubo en su vida un momento en que decidió quedarse en algún lugar, no porque fuera fácil, sino porque algo ahí le dijo que ya era suficiente caminar